Las 7 leyes del ascenso espiritual. Las leyes universales. Si bien la esencia original del hombre es espiritual, siempre será necesario obtener todo aquel conocimiento que nos devuelva a esa conexión directa que hubo en un momento con nuestra fuente creadora. Lo que leeré a continuación pertenece a uno de estos conectores fundamentales para este proceso de crecimiento espiritual. Cada una de estas leyes tiene su fórmula y sabiduría, con las cuales se proyecta lo inmutable e indetenible del hombre. 7 leyes del ascenso continuado. Primera ley. Cuerpo luminoso. Se alcanza cuando de él se expulsa todo vicio, sufrimiento, sacrificio y amargura, que es en suma la enfermedad, el envejecimiento, la muerte de las fuerzas vitales del hombre. Cuando a cambio de esto se logra toda felicidad, equilibrio, armonía y paz, que será el fruto de la aplicación de las restantes leyes del ascenso espiritual. Segunda ley. La mente sensata. Se obtiene cuando de ella se elimina todo flujo de pensamientos infecciosos que detenga el proceso de limpieza del cuerpo luminoso. La mente sensata siempre actuará creando y no destruyendo, sanando y no trayendo muerte, forjando el futuro del espíritu y no deteniéndolo, que es el karma obtenido por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Tercera ley. Las emociones libertarias. Es la respuesta y logro de las luchas emprendidas y ganadas en la primera y segunda ley. La mente condicionada siempre a la búsqueda de nuevas alturas espirituales. No se detiene y por el contrario, está ávida de nuevos logros y mayores comprensiones de acción en pos de luz mayor, que siempre estará cada vez más cerca y de mayor intensidad a cada paso. El cuerpo luminoso, dirigido sabiamente por una mente sensata, libertará al espíritu de las emociones dañinas del estado temporal de la encarnación y sus secuelas de aprendizaje. Las emociones, que son fuerzas, que elevan o convierten en polvo el tiempo del hombre, bien conducidas como un almacén de datos, son en sí mismas parte del cuerpo espiritual, que se transmiten de encarnación en encarnación. Y si estas son de carácter negativo, entonces ya tenemos respuesta al atraso del hombre que lucha sin lograr liberarse del materialismo de las emociones. Cuarta ley. La comprensión voluntaria. Al trascender cada uno de los pasos que exige el cumplimiento de las 3 leyes anteriores, alternando cada una de ellas en la vida cotidiana del hombre, tenemos entonces como respuesta el acto de la comprensión, que es una sustancia de vivencia con inteligencia, en síntesis de voluntad creadora. Así, ya la comprensión actúa como un resorte impulsivo de la voluntad y se detienen los ataques de las sensaciones del cuerpo, de la mente insensata y de las emociones oscuras. La comprensión y voluntad son en ese momento la herramienta definitiva de la inteligencia superior. Quinta ley. La inteligencia superior. Y ya el cuerpo sin muerte
la mente sin ataduras, voluntad, brilla con luz propia la triple inteligencia de la que estamos dotados desde el origen creador. La inteligencia del intelecto espiritual, que es el camino, la inteligencia de resurrección e inmortalidad, que es la verdad, y la inteligencia de creación y eternidad, que es la vida. Sexta ley. La sabiduría del saber. A partir de este momento, el hombre adquiere su propia sabiduría. Su saber depende de su aprender y de su querer continuar. Ya no tiene que preguntar a otro cómo es el sendero, pues él es su propio camino. Él es su verdad. Él es su vida, hasta donde quiera llegar. Séptima ley. La conciencia del ser soy. A partir de este momento se inicia el ascenso final, la elevación más alta del adepto, quien se guiará solo por el camino de su conciencia, la cual es una identidad indisoluble del ser conciencia y del soy conciencia, porque el ser y el soy tienen a su vez cada uno su propia herramienta en sí mismos. El ser, que es la identidad lograda en conciencia del soy, y el soy, que es la esencia preexistente identificada en la luz como única del ser. Es la conciencia de lo supremo que está en el hombre. Cuando los hombres conozcan su ignorancia y deseen caminar imparables hacia el encuentro de sí mismos, con estas simples leyes del ascenso espiritual tendrán todas las respuestas. Sin ellas y su cumplimiento, ninguno logrará su libertad del espíritu. Cuando todos los verdaderos buscadores de la médula interior hagan carne viva de estas leyes, Dios será servido por los hijos de la tierra.